Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Gabriel García Márquez, aquí está lo que te inspira. Poblada de historias fantásticas y de soledades centenarias, Aracataca, departamento de Magdalena, Colombia, dio a luz el 6 de marzo de 1927 a un hombre que llenaría de historias fantásticas y de soledades centenarias las postergadas voces de todo un continente. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. En adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa, oro nada. Los primeros años de García Márquez como estudiante de Derecho estuvieron marcados por la violencia de la Guerra Civil colombiana. Finalmente abandonaría la carrera y se dedicaría por completo al periodismo y la literatura. El 13 de septiembre de 1947, en el diario El Espectador, aparece La tercera resignación, primer cuento publicado de García Márquez. Su interés por la literatura y el periodismo han sido las constantes que García Márquez supo equilibrar en un ritmo único, que define la consagración de su estilo. En relatos como Crónicas de un náufrago, de 1970, se observa claramente la articulación entre la narración periodística y la admirable construcción literaria. Para estar preparado, para no perder un minuto, me desabotoné la camisa y seguí sentado en la borda, escrutando el horizonte por todos lados, pues no tenía la menor idea de la dirección en que aparecerían los aviones. Rápidamente elabora un estilo único, de procedimiento hipnótico, que plantea una estrategia de seducción nunca vista, cuyos efectos suscitan la lectura de sus novelas por radio, la proliferación de canciones basadas en sus historias y la incorporación de sus personajes a la vida social. La escritura de ficción es un acto hipnótico. Uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando. Y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte. Eso es lo que llamamos la carpintería, es decir, es la técnica de contar, la técnica de escribir o la técnica de hacer una película. Una cosa es la inspiración, otra cosa es el argumento, pero cómo contar ese argumento y convertirlo en una verdad literaria que realmente atrape al lector, eso sin la carpintería no se puede. Cuando uno atrapa a un lector, logra comunicarle un ritmo respiratorio que no se puede romper, porque se rompe despierta. Y entonces cuando uno ya logra ese ritmo en la escritura, de pronto encuentra que hay una frase coja, habla en términos de ritmo, entonces yo llego a poner un adjetivo, dos adjetivos, cualquier cosa de tal manera que no rompa ese ritmo. Y son adjetivos que no tienen por qué estar ahí, pero están para que no despierte el lector. Eso es carpintería. El carácter de su literatura es fundacional, ya que presenta la idea de novela popular antes de la aparición de los grandes sistemas de venta editorial, que con el llamado boom latinoamericano pondría la mirada del mundo entero sobre nuestro continente. Muy ligadas a su literatura, se extienden las ideas políticas del autor, quien dijo no ser socialista, aunque consideraba el socialismo como el destino deseable e inevitable de las sociedades.
Lo cierto es que con su literatura emerge en el pensamiento de izquierda una concepción inédita del realismo. Ante el infructuoso desenlace del llamado realismo soviético, García Márquez propone un realismo que llevaría el nombre de mágico, y que no consistiría simplemente en el agregado de hechos mágicos a la realidad, sino de un procedimiento mediante el cual la realidad puede ser captada. Esta forma, que es en sí misma subversiva, llevaría a muchos escritores de izquierda a asumir un nuevo rol frente a los límites estéticos de sus obras. Su amistad con Fidel Castro y su lealtad al régimen cubano hicieron, entre otras cosas, que en 1963 a García Márquez le fuera prohibido ingresar en territorio norteamericano. Entre defensores y detractores, la carrera literaria y periodística de García Márquez parecía no tener límites. Proliferan sus obras más comprometidas con las revoluciones latinoamericanas y su estilo se afianza tanto en sus novelas como en sus relatos. Los temas de la soledad y del poder son explorados en profundidad a través de una imaginación desbordante. Fue como penetrar en el ámbito de otra época, porque el aire era más tenue en los pozos de escombros, de la vasta guardia del poder, y el silencio era más antiguo, y las cosas eran arduamente visibles en la luz decrépita. En 1982 llega el máximo reconocimiento de las letras de Occidente. Gabriel García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura. Durante la entrega del mismo, pronuncia su ya inmortal discurso, que reúne en pocos párrafos toda una línea fundadora del pensamiento latinoamericano, que autoriza la participación de voces y costumbres destinadas a la soledad. En las buenas conciencias de Europa, y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. El 17 de abril de 2014, a los 87 años, Gabriel García Márquez muere en la Ciudad de México. El dolor y la conmoción no se hacen esperar en los medios de todo el mundo. La totalidad del arco político, de las clases sociales, de las figuras culturales, sienten que tienen algo en común, con sus obras o con su vida. El efecto universal de su literatura pronuncia las palabras de una época que no termina de revelarse. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites.